45 minutos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Les habla Elías Guardia Villa. Yo soy médico veterinario y zootecnista, egresado de la Universidad de Córdoba, en Colombia, y soy instructor SENA en el CTPGA, en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, y vamos hoy a dar inicio a esta formación, a estos apartes de la formación que tiene que ver con la parte de administración básicamente, y en ese aspecto de administración vamos a ver el día de hoy lo que tiene que ver con el manejo de registros. Bueno, vamos a remitir a la carpeta. La carpeta posteriormente la voy a estar compartiendo con todos ustedes, donde están las 10 hojas de registros que diseñamos, en las cuales vamos a anotar las informaciones que consideramos más importantes y más relevantes a la hora de hacer esto que se llama manejo de registros. Entonces vamos a empezar por esta, que consideramos que es la número 1, y es el registro individual de animales. En la hoja de registro individual de animales vamos entonces a determinar la siguiente información. El nombre de la finca que iría entonces, la colocaríamos en esta celda. Vamos a identificar los animales. Si tienen nombre, entonces los pequeños propietarios generalmente son quienes utilizan más este tipo de designación, de colocarle nombre a algunos animales cuando son pocos animales, no está mal. Vamos a identificar también el registro para aquellos animales que pertenecen a alguna asociación de las que existen en nuestro país. Y finalmente vamos a anotar el número, es digamos la forma más común y más corriente que tenemos, es la de anotar el número que generalmente está compuesto por un consecutivo seguido de un guión y lo que llamamos aquí normalmente la raya, y dos números que corresponden, y dos números que van a corresponder al mes, el primero al mes y el segundo al año de nacimiento de dicho animal, ¿cierto? Entonces este animal 737 raya 78, entonces tendríamos que, diríamos que es un animal que nació en el mes de julio del año 2018. Tenemos unos datos generales que corresponden al nacimiento del animal, la fecha de nacimiento, que correspondería a esta casilla, obviamente, la raza, el color, el peso al nacer, que es un indicativo importante, ya que nos va a generar información relevante con respecto a la facilidad que puedan tener para el caso de las hembras al momento del parto, ¿cierto? O sea, animales exageradamente grandes normalmente van a tener problemas y van a tener problemas de distocias, pero tampoco vamos a querer animales demasiado pequeños, pues que vayan a tener problemas al momento de registrar parámetros como la ganancia de peso y todo lo que sigue de ahí en adelante con su vida productiva. Vamos a identificar el padre y la madre de este animal, ¿cierto? Vamos a identificar cuál es el padre y la madre, y de ellos vamos a hablar de la raza, el número que tienen identificado. Vamos a identificar el color y finalmente el registro. La columna de registro, como yo lo dije anteriormente, para ambos padres va a corresponder a aquellos animales que tienen registro en alguna de las asociaciones que tenemos en nuestro país. Vamos a relacionar aquí en la parte de abajo entonces los datos que tienen que ver con la vida reproductiva del animal, ¿cierto? Los datos que tienen que ver con la vida reproductiva. Entonces vamos a hacer la anotación de la fecha del servicio, día, mes y año, ¿cierto? Vamos a anotar, vamos a colocar aquí, vamos a hacer el ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos una fecha del servicio en la cual identificamos el día,
el mes y el año en el cual se hizo el servicio. Vamos a identificar el toro con el cual se hizo el servicio, ¿cierto? Y ahí tenemos un toro, el 206-5. Vamos a identificar el sistema por el cual se pudo haber hecho ese servicio. Básicamente, entonces, tenemos dos sistemas de monta en primera instancia, que es la monta natural, lo abreviamos con la M y la N, o sencillamente la inseminación artificial, ¿cierto? Serían, digamos, los dos sistemas más usados en nuestro medio. Hoy en día podemos hacer alusión a que hay otro tema, que es, por ejemplo, el de la transferencia de embriones o el de la fertilización in vitro, que también hace parte, pues, digamos, de todo ese tema de las biotecnologías que se utilizan y se trabajan el día de hoy y que hacen parte de esos sistemas con los cuales se podría lograr la concepción del animal. Seguidamente encontramos los datos relacionados con la palpación rectal de ese animal. Entonces, en ellas vamos a anotar la fecha en la cual se realizó la palpación, ¿cierto? Y vamos a anotar el resultado. Entonces, vamos a decir si el animal quedó o está preñada o si el animal continúa vacía, ¿cierto? O sea, el servicio que se hizo no fue exitoso y el animal continúa vacía. Allí vamos a anotar también, en el caso de que el animal esté vacío, pues cuál es la condición ovárica o la condición de órganos reproductivos para ver si es necesario tomar alguna otra determinación importante que se pueda realizar de manera inmediata, ¿cierto? Una vez realizada la palpación. Tenemos aquí estas 4 casillas que continúan, supremamente importante y hacen referencia a lo siguiente, importante las abreviaciones. La fecha probable de parto, ¿cierto? Nos encontramos en la fecha probable de parto, es la columna que sigue. ¿Y por qué probable? Porque esta fecha probable, que es la primera que vamos a encontrar, la vamos a determinar con base en los datos de la palpación. Es decir, dependiendo del resultado de la palpación para el caso de las vacas, obviamente que salieron preñadas, el número de días vamos a establecer si consideramos que una gestación tiene una duración promedio de 285 días, con base en el resultado de la palpación vamos a ver cuántos días nos hacen falta para, para que se dé el parto, y entonces allí vamos a determinar la fecha probable de parto. ¿Para qué tomamos este indicativo? Lo tomamos para hacer la programación de los nacimientos de nuestra empresa, ¿cierto? Entonces, es importante tenerlo. Y de ahí la importancia de hacer una buena palpación, de un técnico que me haga una muy buena palpación. Seguidamente tenemos el dato de la fecha real del parto, ¿cierto? Porque finalmente, pues, es posible que exista una diferencia entre lo uno y lo otro, entre la fecha real y la fecha probable de parto. Entonces aquí vamos a trabajar ya con el dato real, cuándo ocurrió el parto de este animal. ¿Ya? Y las 2 columnas siguientes, importantísimo tenerlos. Los días abiertos, que corresponden a los días transcurridos desde el parto hasta la concepción, importantísimo tenerlos, ¿cierto que sí? Para el manejo de la vida reproductiva de nuestro animal, y el intervalo entre partos. Estos 2 datos, vuelvo y repito, importantísimos, los veremos en más detalle mucho más adelante, cuando hablemos de los temas que tienen que ver con la parte de la vida reproductiva de nuestras novillas, de nuestras vacas. Lo haremos con mucho más detalles. Por el momento, decirles que es importante que aparezca en la hoja de registro individual del animal. Y finalmente en esta hoja de registro vamos a encontrar los datos relacionados con la cría del animal. Vamos a encontrar el número, el consecutivo, el cual se le asignó, el cual le tocó por la fecha de nacimiento del animal, cuál es el número que le corresponde,
el sexo, la raza, el color, que son datos básicos planos que no tienen ninguna dificultad en la obtención de ellos, pero que sí son muy importantes que aparezcan registrados. Y tenemos aquí tres datos que son bien importantes que van a determinar o hacen parte de la vida productiva del animal, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con el peso al nacer. El peso al nacer, para nuestro caso, en nuestro país, generalmente estamos hablando según o de acuerdo a los datos de la ASOCEBU, para el tema de las razas cebuinas, entre 30 y 35 kilos. El peso al destete, ¿cierto? El peso al destete también importantísimo, dependiendo también de la edad, de la cronología que pueda tener el animal al momento en que se realice el destete, porque no va a ser lo mismo en todos los predios. Hay predios que destetan a los 7, 8 meses, mientras que vamos a encontrar predios que destetan a los 9, 10 meses. Y finalmente, el peso a los 12 meses, ¿cierto? El peso al año, que también es importante esta información para la determinación de la vida productiva y el comportamiento productivo de los hijos y de las hijas de este animal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos finalmente entonces pues todos los espacios requeridos para hacer todas las anotaciones y que es la hoja de vida, el registro número 1 que debemos tener en cuenta, sea llenado para todos los animales que tenemos en nuestro predio. Bueno, muy bien, por el día de hoy, entonces terminamos y estamos pendientes a la continuación de estos informes de registros.